NPI presenta Pulso Azul. Ecología, salud y tecnología. Pulso Azul. Pensamientos, propuestas, datos útiles e ideas a través de entrevistas, documentales y debates. Con un enfoque real, interesante y divertido, pero sobre todo, muy natural. Pulso Azul, con Hugo Alejandro Zanella. Pulso Azul, el sentir del mundo. Bienvenidos. Buenas noches, amigos, esto es Pulso Azul y mi nombre es Hugo Alejandro Zanella y les doy las gracias por dejarnos llegar hasta ahí, exactamente donde usted se encuentra. Y vamos a entrar a un tema muy serio y muy complicado, que es el suicidio. La puerta falsa, ¿cuál es la verdadera? Seguramente usted conocerá el caso de esta chica Kathleen Nicole Davis, una chica que en Georgia se grabó su suicidio y su video se hizo viral y los padres escribieron una carta que me voy a permitir leerlas. Dicen ellos: estamos de acuerdo en hacer una campaña para prevenir la depresión. Nadie mejor que nosotros conoce la realidad sobre este mal, pero viralizar un video en el que una niña hace lo impensable no es el camino. Recuerden que nosotros, su familia, tenemos que vivir con eso y que lo último que queremos es encontrarnos una vez más con la imagen de nuestra nena arrancándose la vida. En esta noche tenemos como invitado al doctor Moisés Velázquez Reyes, médico internista, director del Centro Cristiano Nueva Vida, fundador de la AC Bienvenido a Casa, que es una casa hogar para niñas, es conferencista y además tiene una amplia experiencia en el diálogo con jóvenes face to face. Le damos la bienvenida al doctor Moisés. Moisés. Muchas gracias, Hugo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Es un gusto estar con ustedes. Gracias, gracias. Moisés, el suicidio, ¿qué hay detrás de ello? Bueno, este es un tema muy importante que yo creo que sí debería ser un tema a nivel escolar. ¿Por qué? Porque, según las estadísticas, la incidencia mayor se encuentra entre entre 25 y 35 años. Pero actualmente y desde hace años ya estamos viendo que cada vez se vuelve más frecuente en chicos menores. O sea, sí hay en chicos menores, pero la mayor incidencia realmente se ha visto entre 25 y 35 años. Pero sí existe entre adolescentes, incluso niños. No sé si fue este año o el 2018, cuando el primer suicidio en Irapuato fue de un niño. Y eso es preocupante. Entonces el suicidio es un tema muy interesante en cuanto a saber, sobre todo ahorita que vamos a comentar, hay señales siempre en una persona, señales que nos pueden poner alarma y nosotros poder evitar un suicidio. No es privativo el suicidio a una edad nada más, sino es, incluso yo he sabido también de suicidios de niños de 6 años. Sí, definitivamente, aunque la incidencia obviamente es menor. La estadística dice que es entre 25 y 35 en el estado. Estamos hablando del estado y en México. Básicamente hay países donde la incidencia es mayor en cierto tipo de edad. Pero esta estadística es de aquí de México, pero sí hay entre niños, ancianos, sobre todo personas que están en una etapa terminal de alguna enfermedad, cáncer, por ejemplo, recurren al suicidio. Aunque el suicidio no es una enfermedad, pero ya forma parte de un problema de salud pública. Sí, definitivamente. Y lo peor de todo esto es que lastima terriblemente, así como el caso que acabas de leer, lastima terriblemente la vida y el corazón de una familia entera. Y eso es algo que afecta en una forma importante y que es ya un estigma, una marca que deja a los familiares. Sí, el suicidio se maneja como un tabú. En algunos casos donde un familiar de una familia
se suicida, la familia se siente también culpable y muchas veces oculta esto y no saca a la luz. Se dice que a menudo cuando alguien sufre y está en un intento de suicidio, más que un consejo, lo que quiere hacer es ser escuchado. Eso es muy importante. Obviamente para poder analizar todo esto tenemos que saber, hay algunas estadísticas que son importantes, sí, como base para tomarlo muy en cuenta. Estas estadísticas obviamente nos ayudan. Por ejemplo, son mayor el número de varones que se suicidan que las mujeres. En un 80% son varones y un 20% son mujeres. La depresión está en un 99%. O sea, la depresión realmente es la causa detonante. Obviamente la depresión viene por varias causas que ahorita vamos a mencionar. Pero la depresión se encuentra en un 99%. Y obviamente hay causas para ella. La adicción a drogas, eso es algo que hemos encontrado médicamente, que el 80% de los casos de suicidio aquí en Irapuato, que esa estadística la sacamos de aquí, y en el estado, está el 80% relacionado con drogas. Eso es algo interesante y vaya, viendo lo que estamos pasando actualmente, violencia por los cárteles aquí en nuestro estado. También hay una mayor incidencia entre marzo y diciembre aquí en el estado. Marzo y diciembre. Marzo y diciembre. ¿Por qué es marzo no sabré por qué, pero diciembre sí hay una causa. Normalmente mucha gente se deprime en la época de invierno y sobre todo hay personas que, contrario a lo que uno pensaría, se deprimen con la Navidad, cuando se acerca un año nuevo. Piensan que su vida está pasando en balde, es cuando vienen los recuerdos de muchas cosas, porque dice, está pasando un año más y no hice nada por mi familia, no hice nada por mí mismo. Vaya, es un estado en el cual hay mucha depresión. Y por ser una fecha significativa, pues a veces está la ausencia de algún familiar que falleció, y en algunas ocasiones es la primera Navidad. Exactamente. Y eso llega aún más. Exactamente. Entonces yo creo que esa es una razón por la cual es en esa época de diciembre. Pero bueno, ¿quieres esa comentar es algo una estadística? Sí, por ejemplo, vamos a hablar un poquitito de los casos que aquí en Irapuato, estamos hablando de nuestra ciudad. 2009 hubo 13 casos en Irapuato, 2010 38 casos, o sea, subió de una forma muy importante, bastante importante. 2018 bajamos, esa es una buena noticia, bajó la incidencia en Irapuato a 22 casos. A nivel estatal, 2018, digo, para darnos una idea, en Irapuato hubo 22 casos en 2018, pero a nivel estatal hubo 426 casos, o sea, realmente ya Irapuato, que llegó a ser una de las ciudades con más alta incidencia de suicidio a nivel nacional. 2017, creo, 2018. No, en el año 98 y también en el 2010. Llegamos a ser una de las ciudades con más alto índice de suicidio a nivel nacional, por tantos casos. Pero ahora, en relación a todos los casos a nivel estatal, estamos relativamente bajos. Obviamente no quisiéramos que nadie se suicidara en nuestra ciudad, pero vaya, esto nos da una buena panorama, ¿no? Las causas, Hugo, yo creo que es muy importante. ¿Cuáles son las causas que nos llevan a la depresión? Que llevan a una persona, a un joven. Bueno, aquí me gustaría hablar también a los jóvenes, porque los jóvenes están en una etapa muy vulnerable. De por sí, un adolescente y un joven en esa etapa pasa problemas de identidad, problemas propios de la edad, sí. ¿Verdad? Sale chiquito diciendo, no me entiende, no me quiere, nadie me quiere, me voy a morir, a ver qué hacen. Y ya sabes, los muchachos. Pero a veces no lo tomamos en cuenta, pero sí. Una de las causas mayores de depresión es la baja estima. La autoestima muy baja, ¿verdad? Esto se debe al rechazo que puede sentir un niño, un adolescente, un joven, el rechazo, la culpa muchas veces, ¿verdad? Hay veces que por alguna situación familiar es que tú tuviste la culpa,
tu papá se fue por tu culpa. ¿Sí me explico? O sea, cargar con una culpa es algo que lleva a la baja estima tremendo, un fracaso. Por ejemplo, si el muchacho no es bueno en la escuela y los padres hay demasiada presión, eso los lleva a una baja estima. Y palabras hirientes como no vas a hacer nada en la vida, eres un burro, eres eso lastima el corazón, pero eso lleva a un sentimiento de fracaso, y eso lleva a la depresión, obviamente. Ahora, no sentirse amado. Ese es uno de los grandes problemas, yo creo, en nuestro país, Hugo, que sí quisiera poner atención, porque muchos padres decimos, bueno, mis hijos saben que los quiero. Pues sí, pero pregúntales a ellos, ¿no? Pregúntales a ellos si ellos lo saben. Y se sienten amados. Y otra cosa, ellos necesitan escuchar, sobre todo las niñas, pero también los varones. Necesitan escuchar que un padre los ama. Porque a veces los padres en la cultura latina no somos muy expresivos. La mamá sí, normalmente la mamá es muy expresiva. Pero los padres nos falta mucho. Sí, culturalmente nos abstenemos de pronto de decir palabras. De afirmación. De afirmación. De afirmación. Nosotros sabemos que queremos a nuestros hijos, pero es difícil de pronto darle un abrazo, un beso a un hijo, y cuánto bien le pudiera hacer. Sí, ahora un detalle nada más que por experiencia. Yo me he dado cuenta que yo lo hice con mis hijas, pero no lo hice a nivel, por ejemplo, ahora de mis nietos. Ahora con los nietos, olvídate, es increíble el que pueda yo tener más tiempo para ellos, y hay algo. Por ejemplo, te voy a dar un detalle que yo hago con mis nietos, que yo aconsejaría que lo hicieran con sus hijos y después con sus nietos, ¿verdad? Porque yo creo que nos está viendo matrimonios jóvenes. Con la nieta mayor, ella empezó a morderme la oreja de chiquita, y ya ahora se quedó como costumbre, ya me muerde la oreja, tiene 8 años ya, y yo le muerdo la oreja y es una forma de cariño, pero luego me acerco a ella y le digo, ¿te digo un secreto? Dice, ¿qué? Te quiero mucho. Y luego ella se acerca a mí y me dice, ¿te digo un secreto? ¿Cuál? Te quiero mucho, pero no le digas a nadie. Y todo el mundo oyendo. Sí. O sea, es un secreto a voces. Sí. O sea, es algo... Esa conexión, esa exactamente. Empatía. Eso causa una estima. El sentirse amado, un niño, un joven, eso lo va a proteger contra suicidio. Yo creo que es uno de los mensajes más importantes que podamos. Todavía no llegamos a la conclusión de esto, pero vaya, adelantando un poquitito, ¿verdad? Ahora, el proyecto de vida inseguro de un joven lo puede llevar a la depresión. Por ejemplo. Sí, por ejemplo, un proyecto de vida que diga, es que mis padres no tienen para mis estudios, ¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? No voy a tener un buen empleo porque no estoy preparado, o simple y sencillamente el muchacho él siente que no es bueno. Yo siento que todos los chicos son buenos para la escuela, solamente que este tipo de problema les baja la estima y ellos se sienten inseguros. La inseguridad es algo terrible. Y sienten que su proyecto de vida, que ellos van a ser pobres, o que ellos van a estar limitados económicamente, que ellos no tienen la suficiente capacidad para llevar un proyecto de vida bueno. Entonces esa baja estima los hace que ellos sientan que su proyecto de vida no es bueno, y eso lleva a la depresión. Definitivamente eso lleva a la depresión. Ahora, tenemos que aclarar algo. Hay depresión de dos tipos, así en general. La depresión exógena y la depresión endógena. La depresión exógena es aquella en la cual una persona tiene problemas externos que te pueden explicar el estado de depresión en que se encuentra. Por ejemplo, una situación financiera difícil. Obviamente una situación de este tipo pues lo lleva a un estado depresivo, deudas, está confrontando un divorcio, está confrontando la muerte de un ser querido. O sea, hay situaciones, hay una causa en la cual esa persona identificable, en la cual podemos decir, bueno, por eso está en depresión, ¿verdad? Y vaya, y después ya cuando veamos lo que podemos hacer a favor de evitar el suicidio, es ya acudir médicamente. Pero lo peor, Hugo, es la depresión endógena,
porque esa es una depresión en la cual hay jóvenes o personas en la cual su entorno está bien, está estable, y aún así, digo, médicamente se ha hablado que es una falta de estímulos a nivel neuronal, de sustancias a nivel neuronal que llevan a la depresión. Pero bueno, esto ya es más complejo, pero existe. Pero la depresión endógena es cuando todo está bien, pero de todos modos hay una depresión y no sabe ni siquiera la persona cuál es la causa. O sea, no hay una causa identificable por qué entró a depresión. Ese es lo más terrible, porque tu entorno está bien y aún así sientes una tristeza, sientes no te llaman la atención las cosas que hacías antes, casi es una depresión terrible. Y esta es la más difícil de tratar. Esa es la verdad. Y es complicado diferenciar cuando viene siendo endógeno y exógeno, cuando las causas son endógenas o exógenas. No, cuando hay una buena comunicación, no. Y cuando se conoce bien a la persona, sobre todo estamos hablando de la familia, a nivel familiar, ¿no? Un familiar se puede dar cuenta bien por qué su esposo, su esposa está en una depresión. O nuestro hijo, tal vez por las calificaciones. Exactamente. O porque rompió con la novia, etcétera. Sí, ahorita que veamos las señales de lo que es una conducta suicida, vamos a poder darnos cuenta de que hay signos que el familiar puede detectar en un momento dado para poder evitar esto. Y bueno, lo que ya decíamos, la depresión está muy, muy llevada de la mano de las drogas, del uso de drogas. ¿Por qué? Porque las drogas tienen un efecto excitante al principio, la mayoría de las drogas, pero después entran a una bajada, es cuando le llaman una bajada, llegan a un estado de depresión. O sea, primero es excitación, pero después viene un estado de depresión y dependencia de la misma. O sea, por eso son adictivas, ¿no? Todo ese tipo de sustancias. Pero lo peor de esto es que en esa bajada muchos toman la mala decisión de suicidarse. Muy relacionado con las drogas. Y bueno, ya lo habíamos mencionado. También hay personas que recurren al suicidio pues cuando hay una enfermedad terminal. Eso lo vemos en personas ya más, es una de las causas en personas mayores, sobre todo mayores. La pérdida de un ser amado, como ya lo habíamos mencionado, vaya, eso es. Ahora, yo trabajé por mucho tiempo en el servicio de urgencias de un hospital aquí local, estoy retirado, estoy jubilado, pero algo que yo vi, y es un dato importante, que muchos chicos, sobre todo chicos y chicas, llegaban con las muñecas cortadas, que se habían tomado ya un frasco de tantas pastillas y todo esto. Pero ya interrogando a los chicos, la verdad es que no querían morirse, sino querían atraer la atención, y esto es algo también importante. O sea, cuando un muchacho o una muchacha no se sienten amados, ellos quieren atraer la atención y muchas veces usan el intento de suicidio para llamar la atención. Están gritando a alta voz, escúchame, toma atención de mi vida, soy importante para ti. O sea, esto sería para los padres que puedan estar al pendiente de sus hijos. Es para atraer la simpatía, la atención normalmente de los padres. Obviamente también es poco, pero sí se ve. Cuando a veces por algún amor, una desilusión amorosa entre los chicos, intentan suicidarse. Algunos lo logran, o sea, sí caen en una depresión tal que los lleva a un suicidio, pero normalmente es para llamar la atención. Hace poco leí una reseña de un joven que intentó suicidarse. Cuenta él que su papá era muy estricto en cuanto a las calificaciones, y ese día tuvo malas calificaciones, entonces se sintió tan mal que dijo: mi papá me va a llamar la atención y es algo que no va a poder soportar. Decidió suicidarse. Entra a la habitación de su papá, él sabía dónde se encontraba la pistola y tenía la pistola ya en la cabeza, cuando de pronto en la habitación contigua escucha a su hermana, una pequeñita de 8 años,
Y en ese momento él piensa, si yo lo hago, la primera que se va a dar cuenta y va a ver la escena va a ser mi hermana. Dejó la pistola en su lugar, salió de la habitación, tomó a su hermana y se fue a ver la televisión. Más tarde llega el papá y él, cuando lo ve, el hijo, o sea, el que intentó suicidarse, corre con su papá y lo abraza. Y le pide que se vayan a la habitación a platicar y le dice lo que sucedió. El padre pues cae en llanto. El padre se dio cuenta que él había cometido un error de que no escuchaba a su hijo y no se llevó a cabo el suicidio. Ahora, en conclusión, este chico comenta que qué mal hubiera hecho si se hubiera suicidado, y está arrepentido y avergonzado de haber intentado quitarse la vida. Ahora la comunicación entre padre e hijo es diferente, y es lo que mencionamos hace rato, ¿no? Más que un consejo, lo que quieren es escuchar, y viene a colación de lo que estás mencionando. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos que estar al pendiente de nuestros chicos. Ahora, socialmente es aceptado que un adolescente ya tenga novio, novia. Y la verdad es que socialmente no es la edad propicia. ¿Por qué? Porque hay una inmadurez, pero también ¿cuándo van a poderse casar? O sea, no sé si me explique. Secundaria, preparatoria, que ya andan de novios, aparte del riesgo de embarazo no deseado, etcétera, que ya es otro tema muy largo que tratar, ¿no? Pero socialmente no están preparados, ni psicológicamente, para tener una relación amorosa. Hay una atracción, sí, porque es cuando las hormonas ya están a todo su nivel, ¿no? Pero socialmente debería de ser enseñado que un noviazgo, una preparación para ya crear una familia, un matrimonio, debe ser pues terminando los estudios. Básicamente entre los 24 o 25 años sería la edad ideal para que un joven pudiera ya ir pensando en el proyecto de matrimonio, el proyecto de formar una familia, porque es algo muy serio, que es, bueno, entre paréntesis, es algo que no se enseña en la sociedad. Nosotros intentamos hacerlo, pero realmente el foro no es muy grande, porque la televisión no nos ayuda, normalmente la televisión abierta no nos ayuda mucho en cuanto a tocar temas tan importantes como sino básicamente el entretenimiento, sin valores muchas veces. ¿Quieres presentar otra laminilla? Sí, queremos hablar, hablando de la desilusión amorosa, es increíble cómo alguien puede intentar suicidarse por una desilusión amorosa, pero ¿sabes que eso ha venido por una cultura de relación entre el amor y la muerte? Y eso, lamentablemente, muchos medios de comunicación no han ayudado en eso, sino nos han llevado. Por ejemplo, en la música hay canciones que hablan sobre esto, de que si analizamos bien las letras, empiezan a relacionar mucho de que la muerte tiene relación con casi haciendo alusión a lo que hizo Romeo y Julieta, ¿no? En su tiempo. Algunas películas, algunas series de televisión, en la cual pues el amor está relacionado con la muerte. Decir, si no vas a ser mía, de nadie. Sí. Y si no me quieres, me mato, ¿no? Y me mato. Y que es una muestra de amor. Lamentablemente esa cultura sí existe, o sea, es subterránea, pero existe. Pero qué distorsionada, ¿no? Totalmente distorsionada. Ahora, otra de las causas de depresión, Hugo, que es importante mencionar, es la sensación de incapacidad para resolver nuestros problemas. Eso es algo importante que ver, porque eso viene, si te das cuenta, viene ligado a todo lo que hemos hablado. O sea, si tú tienes una baja estima, tu autoestima está por los suelos, pues obviamente no vas a tener una inseguridad en ti mismo, y eso los lleva a una incapacidad para resolver algún problema. Entonces, hay personas o jóvenes o personas ya mayores que están ante una situación problemática en la cual quizá ellos puedan salir,
pero lo ven como una muralla, como un gigante, y aparte se sienten incapaces. Entonces, ahí es donde, por eso llamamos la puerta falsa, ¿no? El suicidio, la puerta falsa, porque muchas veces dicen, no, yo no puedo con esto, y prefieren quitarse la vida a confrontar el problema, ¿sí? Por ejemplo, alguien que fue hallado, no sé, en algún fraude, en alguna situación, en su trabajo, la vergüenza, la confrontación, el que va a terminar en la cárcel, dice, no, yo mejor me suicido, enfrentar una situación así. Lamentablemente yo tuve un conocido mío en una ciudad cercana que él, al ser descubierto en adulterio, el saber que iba a tener que confrontar esa situación, él prefirió quitarse la vida. Entonces, esta es una falsa salida de nuestros problemas, sabiendo que no hay ningún problema que se pueda solucionar cuando nosotros somos veraces y confrontamos la situación. Bueno, que ahorita vamos a hablar de algunas formas de ayudar a este tipo. Sí. Obviamente también, Hugo, es importante hablar de la familia. La familia es importante en el entorno de algún muchacho o persona que tiene una conducta suicida. Un matrimonio disfuncional, una familia disfuncional, es un ambiente total, es un caldo de cultivo, por llamarlo así, para que alguno de sus miembros recurra al suicidio. ¿Por qué? Porque cuando hay una familia disfuncional, pues empieza con un matrimonio disfuncional, pues empiezan los gritos entre los padres, los niños lo ven, los muchachos lo ven, golpes, muchas cosas, ¿no? Que pueden llevar a la depresión a esa persona, y termina finalmente, terminan con su vida. ¿Por qué? Porque siente que pues la familia, su hogar debería ser el refugio más importante en su vida, sobre todo los niños y los adolescentes, y cuando no lo es, pues sí, muchas veces recurren a la droga, o recurren a los amigos o a las pandillas y se salen de casa, pero ahí viene una cascada totalmente distorsionada de lo que pudiera ser un proyecto de vida para un joven. O sea, ahí se distorsiona. Pero ¿dónde empieza? Cuando una familia disfuncional pues no crea el ambiente que debería ser una familia estable, una familia que ayude, que sea un refugio para estos chicos. Una protección, debe ser un área donde ellos digan, aquí me siento seguro de cualquier peligro, estoy con la gente que quiero, y es un área protegida para ellos. Exactamente, y que el muchacho tenga la seguridad de poder hablar con su papá, de poder expresarse con su mamá. La comunicación es súper importante, pero obviamente en una familia disfuncional no la hay. Hay rechazo, lo menos que quieren es hablar, porque dicen, no, yo hablo con mi papá y acabamos peleados, ¿verdad? Sí, exactamente, existe un distanciamiento muy importante. Ahora, vamos a ver, esto es, Hugo, yo creo que es la clave porque muchos de los que nos están escuchando van a poder aprender unos tips, por decirlo eso. Hay señales de alarma. Hay una conducta suicida siempre en una persona, casi siempre. Hay personas que realmente suicidios en el cual dice, pero nunca nos dimos cuenta de nada, ¿no? Pero normalmente son tan sutiles esas señales que el familiar no se da cuenta, pero existen. Pero están ahí presentes. Por ejemplo, la irritabilidad es uno de ellos. Cuando ven cambio de humor muy así, o sea, que se enoja por cualquier cosa y empieza a haber una irritabilidad. A veces, por ejemplo, en adultos a nivel laboral, cuando empieza a cambiar su conducta en este aspecto, esta es una señal de que algo anda mal dentro de él o algo anda mal en su familia, y esa es una señal cuando hay demasiada irritabilidad, cuando no hay una convivencia con los demás. Esa es una señal. Cambios de estado de ánimo. Sí, o sea, de repente está bien, pero de repente está llorando. Bueno, a veces son señales de estados bipolares, ¿no? Pero todo eso son señales que podemos ver cuando hay cambios de estado de ánimo. Expresiones negativas, cuando todo es negativo. No, es que
esto está mal, México está por la calle de la amargura, y empezamos a ser negativos, ¿no? Yo no sé qué voy a hacer en la vida, la verdad yo no sé qué voy a estudiar, yo no tengo ánimo de hablar de eso, o sea, se vuelven negativos, y esa es una señal. Es una postura pesimista. Pesimista. Sí. Se empiezan a ver un pesimismo y tú dices, a ver, no era así, ¿por qué ahora lo está empezando a hacer mi hijo o mi hija, mi familiar está empezando con esas expresiones negativas? Ese es un dato. El otro es el aislamiento, eso es bien importante, papás, hablando directamente a los padres. Cuando un hijo empieza a aislarse, a decir, es que ahora mi hija está mucho tiempo en su cuarto sola, se encierra, no sé qué hace. El aislamiento es un signo de alarma de que puede estar ya en un estado depresivo, de que puede llegar al suicidio. El bajo rendimiento escolar es otro. Cuando un chico o chica tienen buenas calificaciones, de repente bajan, ese puede ser un dato de que su vida está siendo afectada por algún factor en el cual tenemos que poner bastante atención. Muchas veces también el cansancio es excesivo, o sea, alguien que hacía deporte y todo y de repente no voy porque me siento muy cansado. O sea, un cansancio excesivo es uno de los síntomas de la depresión. Es uno de los signos, de la depresión, bueno, y síntomas también. Lo podemos ver, pero también la persona lo siente, un cansancio excesivo. Y el otro es el descuido del aspecto personal. Alguien que se arreglaba, que vestía bien y de repente descuido total de su persona. O sea, la depresión crea eso. Pero son signos que uno puede darse cuenta y dices, a ver, espérame, ¿por qué antes vestías bien y incluso de que no quiere bañarse? Y son datos de que no tienen ánimo de nada ya, ni de arreglarse. Las chicas de maquillarse, no, ya nada más así se me arreglan y ya. Cuando antes ponían mucha atención, o sea, es un signo muy sutil, pero es algo verdaderamente real que podemos ver. Otro puede ser el despedirse de los seres queridos, o sea, muchos dicen, a ver, ¿cómo así? Cuando papá, mamá, los quiero mucho, sepan eso, que yo siempre los he querido, o sea, pues qué bueno que se los digan a sus papás, pero cuando tú ves otras señales conjuntas con algo así, es casi que se están despidiendo. También cuando empiezan a regalar sus objetos o pertenencias, ese es un signo sutil, o sea, dices, oye, ¿por qué regalaste esto que querías tanto? No, pues es que quiero regalarlo. Cuando ellos empiezan a regalar, sobre todo los chicos, empiezan a regalar objetos y pertenencias que antes eran muy valiosos para ellos, ese es un signo sutil de que están en un estado depresivo y que pueden llegar a un suicidio, ¿verdad? Las alteraciones de hábitos alimenticios, obviamente, como la anorexia nerviosa, la bulimia, son datos evidentes de un trastorno mental, psicológico, que hay que poner muchísima atención. Cuando los chicos caen en este tipo de alteraciones, la verdad es que es bien difícil, algunos terminan en suicidio. Sobre todo la anorexia nerviosa es una de las enfermedades psiquiátricas o psicológicas que son muy ligadas a la cuestión del suicidio. Lo que has mencionado hasta el momento son señales muy bien definidas que, sí, digo, no cuesta trabajo empezarlas a identificar, y más aún cuando se empieza a hacer una sumatoria, ¿verdad? De 1, 2 o 3, cuidado, ya el semáforo estaba en amarillo y ya se puso en rojo, ¿no? Uh-huh. Cuidado con eso. Yo creo que estás mencionando unas situaciones perfectamente bien definidas. Sí, bien lo dices, cuando ponemos atención, y vaya, eso es importantísimo, poner atención, porque a veces decimos, no pasa nada, yo creo que pues es un tiempo, ya ves cómo son los chicos, es la edad, y pues sí, la verdad es que sí, pero la verdad es que tenemos que poner atención. Algo también es trastornos del sueño, es cuando algunas personas de repente dicen, no puedo dormir,
me cuesta trabajo dormir. Obviamente en la depresión normalmente tienden a dormir más, pero otro dato es cuando existe la falta de sueño. Puede ser un dato conjunto cuando hay una conducta suicida, pero también el otro es cuando duermen demasiado. Alguien que está en depresión normalmente quiere estar dormido o toma pastillas para estar durmiendo porque quiere escapar de la realidad. Entonces es un dato importante. La otra, y que también es un signo muy visible, es la apatía a las cosas que antes le gustaban. Por ejemplo, un chico que antes era excelente en el fútbol, le gustaba ir a jugar fútbol, etcétera, y de repente dice, no, ya no voy. ¿Por qué ya no vas a jugar, hijo? No, es que ya no me llama la atención, ya no me gusta. Oye, pero a ti te gustaba la natación, te gustaba esto, ni al cine quieres ir, hijo, ¿qué está pasando contigo? O sea, son signos de que algo anda mal. O sea, lo que antes le gustaba mucho, por ejemplo, era mucho de ir al cine, y ahora ya no sale para nada para ir al cine, ya no hace el deporte que le gustaba, ya no se dedica a algunas acciones que le gustaban, no sé, incluso salir de vacaciones. Algunos que dicen, no, yo mejor me quedo, no tengo ganas de salir. Ojo, papás, ese es un signo muy, muy importante de que un chico está en peligro de poder cometer suicidio. Ahora, lo que ya habíamos mencionado, Hugo, la adicción a drogas. Los padres tienen que estar muy atentos. Es evidente cuando un chico está en cuestión de ya dependencia de drogas. No es muy difícil. Pueden combinarse estos signos que acabamos de mencionar, pero casi siempre puede haber una relación con consumo de drogas. De drogas, sí. Por lo mismo que ya hemos dicho, ¿no? Las drogas excitan, por eso son populares, ¿no? Pero después viene el bajón, después viene la bajada y ahí es el peligro. Ahí ese estado es donde pueden ellos intentar. Obviamente también existen los intentos de suicidio previos que puedan existir. Y algunos quizá para llamar la atención. Pero puede ser que un día ya no sea para llamar la atención. Entonces algunos minimizan, no, sí, es que tomo pastillas para llamar la atención, yo no sé por qué. Y en vez de ver el problema con amor, con tratar, obviamente, confrontar el problema, como que hay una sensación bueno, ya pasó, eso ya quedó en el pasado. No, siempre que haya un intento suicida previo, tenemos que ponerle muchísima atención a esta persona, a este chico o a esta persona adulta, porque ya hubo un intento previo, ¿sí? Quizá pudo ser por llamar la atención, pero puede ser que caiga en un estado depresivo tan importante que ahora sí lo logre. Entonces los intentos previos deben ser un estado de alarma que sí les debemos dar la importancia. Y tratados inmediatamente. Tratarlos, pero inmediatamente, Hugo. Ahora, la pregunta obligada. Muchos dirían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer cuando yo detecto, verdad? Porque obviamente cuando ya viene un suicidio, pues ahí sí se necesita mucho apoyo familiar, muchísimo apoyo de tipo psicológico, pero también espiritual. Es muy importante porque es lastimado no solamente nuestra alma, sino también nuestro espíritu. Pero, ¿qué podemos hacer cuando nosotros vemos una conducta suicida en un familiar, en un ser querido o en un amigo? Lo primero es, en la crisis, la ayuda médica inmediata. Eso es lo primero. O sea, cuando hay una crisis, nosotros tenemos que ayudar. Y a veces puede ser importante hospitalizar a esa persona. ¿Por qué? Porque está en un estado depresivo tan severo que a veces decimos, no, se le va a pasar, o mira, échale ganas. ¿Sí me explicó? A veces le damos poca importancia. No. Si vemos que es un estado depresivo severo, incluso hay que acudir a un hospital, a un especialista en esta rama y poder ser ayudado, incluso hospitalizando al paciente. Nosotros tuvimos en urgencias pacientes así que dijimos, no podemos darlo de alta. Tiene que ser visto por el psicólogo, el especialista, el psiquiatra, para que pueda tratar esto. Físicamente estaba bien, pero... Físicamente bien, pero psicológicamente no estaba bien. Emocionalmente
no estaba bien, espiritualmente no estaba bien. Ahora, obviamente, no todos estamos preparados para que espiritualmente podamos dar un consejo o vaya a tratar la situación. Eso sería ya también otro tema, pero vaya, es una de las cosas que sí tenemos que, en una crisis, siempre acudir a la cuestión médica. La otra es la atención familiar. Hay que saber escuchar a un joven, a un chico, una chica, a un familiar que está en una situación problemática. A veces no les ponemos atención. Mira, Moy, aquí sí me gustaría tal vez hacer un poco de énfasis, porque en algunas ocasiones yo he escuchado por parte de algunos padres de familia que dicen, yo sí escucho a mi hijo. O sea, viene y me platica y me dice, oye, papá, mira mi tarea, muy bien, y hasta ahí, ¿no? Pero realmente escuchar debe de tener ciertas características, ¿verdad? No nada más es decir, ok, ya te escuché y te puedes retirar, sino mostrar una empatía, un interés. Claro. ¿Sí? Tal vez una palmadita puede cambiar perfectamente bien el entorno y decir, el niño, sí me sentí escuchado. Está totalmente de acuerdo. Ese es uno de los lenguajes del amor, ¿no? La atención. El contacto físico. El contacto físico, el abrazar a tus hijos, el darles un beso a tus hijas, porque es diferente, ¿no? A las niñas les gusta el beso, el abrazo, el apapacho, el cargarlas. A los chicos, pues jugar luchitas con ellos, ser un poco más rudos, pero ese abrazo rudo en el cual el papá le está dando una afirmación. Y a veces no lo hacemos, pero también la atención, estamos tan ocupados, que a veces, a ver, hijo, sí, dime, pero nos está hablando el niño, estamos viendo el reloj, o estamos, hasta la posición tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Cuando estamos así, o no hay contacto visual. O no hay contacto visual, eso es importante lo que acabas de decir. Cuando no hay un contacto visual, no. Cuando veamos nosotros que nuestros hijos quieren hablar con nosotros, es porque es algo importante, casi siempre. Entonces, tenemos que dejar de hacer, porque qué tan importante que nuestra familia, qué tan importante que nuestros hijos, ¿no? En este caso hablando de los chicos. ¿Qué más podemos hacer? Cuando nosotros detectemos una conducta suicida, la compañía permanente en tiempos de crisis del familiar es importantísima. Ahora sí, como los chicos lo dicen, marcaje personal. O sea, ahí tiene que existir un marcaje personal de esta persona, o sea, no despegarse de ella. Obviamente acudir quizá a la atención médica, no sé, acudir a una ayuda espiritual, pero la compañía es muy importante. Se ha visto casos en el cual, por ejemplo, chicos acuden a algún amigo y ese amigo tiene un poquito más de madurez y detecta algo malo y el amigo se le pega y el chico no termina suicidándose. O sea, a ese nivel puede llegar. Ahora imagínense lo que puede hacer un padre, ¿no? Una madre cuando detecta esto y está con ellos, decir, no, mijita, yo voy a dormir en tu cuarto contigo, yo quiero estar contigo, acompañarlos a lugares donde vayan, vaya, ahora sí, como dicen ellos, marcaje personal. Eso es importantísimo, ¿verdad? Otra que usamos también médicamente es la terapia ocupacional. Hay los llamados ninis, ¿no? Ni estudian ni trabajan. Ni nada. Y a veces, como se dice, la ociosidad es la madre de todos los vicios. La ociosidad también puede llevar a la depresión. O sea, finalmente, muchos dicen, pues que bien se la pasa, pues no hace nada, ¿no? A veces este tipo de personas pueden caer en una depresión. Entonces la terapia ocupacional es importante. O sea, cuando decimos, a ver, mijito, pues, si no vas a estudiar, ponte a hacer algo, ¿ah? Y la terapia ocupacional, y quizá ellos encuentren algo que les interesa. Yo he conocido jóvenes que de repente ellos, pues, quizá no salieron buenos para la escuela, por la causa que me digas, pero son muy listos para los negocios. O sea, inmediatamente se ocupan de algo y ellos mismos descubren su vocación. Y yo tengo un amigo que no terminó ni la secundaria, pero es un gran empresario, Hugo. Es un excelente empresario. O sea,
wow, o sea, ya quisiera uno no tener toda la capacidad económica que él tiene, y aparte es una persona muy bondadosa, muy generosa, siembra mucho, pero dice uno, wow, o sea, capacidad, y todo lo que toca, todo negocio que él emprende, le va bien. Lo prospera. Entonces la terapia ocupacional es bien importante, estar nosotros ocupados en hacer algo. Ahora, obviamente la consejería, nosotros podemos buscar consejería a diferentes niveles. Lamentablemente la consejería se ha desvirtuado muchísimo, sobre todo en las escuelas, ¿no? Digo, yo lo he visto, es una opinión propia, no necesitan todos opinar lo mismo, pero quiero hacer esa observación porque yo lo he visto, no en todos los casos, pero he visto que sí, muchos chicos acuden en sus escuelas, sobre todo en preparatoria, a querer buscar porque hay consejeros, ¿no? En muchas escuelas, pero muchas veces son consejerías sin valores, y aquí se necesita una consejería con valores, ¿sí? Por ejemplo, recurren a alguna situación sexual, y en vez de decirle, oye, cuídate, no estás en la edad, ahorita si embarazas a alguien vas a tener un problema muy serio, puedes caer en depresión, puede pasar esto o lo otro. No, tú puedes, goza la vida, sé feliz, gózala, y nada más les dan unos condones. O sea, dice uno, ¿qué sucede, no? Entonces tiene que ser una consejería con valores, o sea, tener valores de hablar de las cosas buenas, porque muchas veces, por ejemplo, una mujer busca consejería y si no tiene valores quien le está aconsejando, tiene problemas en su matrimonio, dice, no, divórciate, déjalo. Esos consejos, mira, tú vas mejor libre, vas a ser mejor, etcétera, etcétera. O sea, son consejos que no tienen valores. O sea, no hay nada como una restauración, no hay nada como intentarlo. Cuando sí de plano no se puede, bueno, pues el divorcio es una opción, pero yo creo que es la última opción. Y en eso también va para aquellas personas que buscan una consejería en cuanto a una conducta suicida. Tiene que ser alguien que verdaderamente tenga valores para que pueda detectar, ¿verdad?, la cuestión no solamente física, porque pues es darle nada más antidepresivos, pero no va nada más por ahí. Lo que está detrás de. Lo que está detrás de, que eso es precisamente lo que ahorita quiero comentar. Realmente lo que hemos hablado hasta ahorita es la punta del iceberg, Hugo, de lo que es verdaderamente el problema del suicidio. Es la punta del iceberg. ¿Qué hay detrás de toda la problemática del suicidio, de la depresión, de los problemas en la familia? Son las heridas del corazón, las heridas del alma que existen en un ser humano. Puede ser que la haya adquirido desde niño, cuando hay rechazo, incluso desde el vientre de la madre, cuando un niño es rechazado, cuando no fue deseado, y bueno, de todos modos lo tuvieron, pero hay un rechazo por parte de los padres, cuando un niño es menospreciado, comparado con sus hermanos, o sea, son situaciones, y eso lastima a la persona, al niño, al joven, al muchacho, lastima su corazón. Ahora, algo que las heridas no sanadas, te lo puedo yo decir ciertamente, porque nosotros tenemos una casa hogar relacionado con esto, pero es lamentable ver que el abuso sexual en México se da más en el hogar y entre familia. Es lamentable que entre los violadores, sobre todo de niños y adolescentes, el 60% son familiares del violado. Por estadística es un tío o un primo, pero puede ser el papá, puede ser el abuelo, puede ser un hermano. O sea, es terrible esto. Imagínate cómo lastima la vida, el corazón, el alma de un niño, de una niña que es abusada sexualmente y que después no le creen o que ella lo oculta por vergüenza. Va a vivir una vida terrible. Entonces, esas heridas, ese vacío espiritual, porque ahí lleva un vacío del alma, pero ahí llega hasta el espíritu.
y mata el espíritu. Haciendo referencia a lo que me mencioné al principio del programa, de esta chica Kathleen, ella fue violada y en sus redes sociales exhibió esta situación y buscaba un consejo, pero el consejo que escuchaba, bueno, las palabras es échale ganas, no pasa nada, va a salir adelante, pero ella quería algo más. Claro. Y lo que la llevó a determinar el suicidio fue precisamente la herida que estás mencionando, esa herida, el no poder soportar ese golpe tan fuerte, haber sido violada por un familiar. Exactamente. Lo menciono porque es un tema también que podríamos tocar con muchísimo tiempo, pero lamentablemente en México el abuso sexual es muy, muy frecuente. Y sobre todo en la familia. Se da más en la familia que una violación externa. Y eso nos habla de un problema muy serio que está pasando en nuestro país, que es lo que yo decía. Todos los problemas que vemos por encimita es la punta del iceberg. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Verdad? Pero finalmente, ¿qué hay detrás de alguien que toma la decisión drástica de quitarse la vida? Pues la depresión viene por causa de un vacío en su vida, un vacío en su espíritu, una herida en su corazón, una falta de identidad, porque las heridas nos quitan la identidad. Es terrible, o sea, un padre, hablando del padre y la madre, la mamá es la ayuda idónea del padre, que debe ser el proveedor, debe ser el que da, pero los padres somos nosotros los que debemos dar dirección, destino y herencia a los hijos. O sea, y nosotros somos los que damos identidad. Se ha visto que los hijos de madres solteras, que para mí mis respetos para las mamás solteras, la verdad, mis respetos, porque ellas llevan dos roles. Intentan llevar el de mamá, lo llevan muy bien, y a veces el del papá, pero no es posible. ¿Por qué? Porque la figura paterna es importante en un ser humano. La falta de paternidad es una de las causas que más llevan a la falta de identidad, incluso identidad sexual. Eso se ha visto en estudios, vaya. Hay estudios. Ahora, hay estudios que demuestran esto. La falta de identidad, muchas veces también sexual, viene por falta de una falta de paternidad, abandono paterno o un padre ausente. Las mamás, mis respetos, la mayoría de las mamás latinas tienen un corazón para sus hijos, son las que muchas veces sacan adelante a la familia. Pero por estadística también, en la cultura latina, en la cultura del maíz, es cuestión de ver de culturas, ¿verdad? Pero en la cultura del maíz a la cual pertenecemos México, el abandono paterno, la ausencia de un padre es frecuente. Y eso es. Ahora, ¿qué hacer? Realmente, a veces pensamos que cuando alguien está herido, por ejemplo, fue abusado sexualmente, tu socio te defraudó en un negocio, ¿verdad? Y tú estás herido, estás lastimado un amigo que tú estimabas tanto, que confiaste en él y de repente te traicionó. La traición, una infidelidad, etcétera, en el matrimonio. Y a veces decimos, no, es que desquítate. La venganza es lo único que te va a aliviar. Y no es cierto eso. No es cierto. Pueden quemar a la persona que te lastimó, la pueden quemar en leña verde, la pueden crucificar, le pueden hacer lo que quieran, pero tú puedes seguir con la herida, porque la herida está en ti. Es como una herida abierta natural. Yo tengo una herida abierta natural que no ha sanado, la tocan y obviamente hago esto, ¿sí? Y en una herida emocional también, cuando se toca el tema, inmediatamente se sale o inmediatamente para, porque le lastima. Esa herida está vigente, está ahí, no es una herida sanada. Entonces, es muy importante no buscar la revancha, no buscar la venganza. ¿Dónde encontramos verdaderamente esto? Porque la falta del perdón es un costal que se lleva a cuestas y es uno de los costales más pesados que puede llevar una persona. Puede amargarle la vida y toda su existencia, toda su vida la puede llevar. Por ejemplo, alguien que fue abusado sexualmente por su padre, de niña o de niño, y nunca confrontó esa situación,
y viene cargando esa herida, ese amargura, ese odio, ese rencor, lo viene cargando. Y a veces muere el papá o el quien fue y la herida sigue. O sea, no es dependiendo qué le pase sino qué voy a hacer yo que tengo esa herida. ¿Sí? No, cuando llegan al hospital, pues llegan los heridos, no llegan el que hirió, llega el herido para ser sanado. Entonces, aquí precisamente es que tenemos que entender que una herida no sanada es un costal, es una lápida sobre la vida de una persona. Y lo único que puede llevarlo a sanar esa herida, no existe otra cosa más que el perdón, Hugo. El perdón es uno de los valores que más cuestan trabajo, sí es cierto. Pero el perdón, tenemos que entenderlo bien qué es el perdón. Porque muchas veces cometemos el error de que pensamos que el perdón es un sentimiento. No sé cuántas veces has oído a alguien que dice, es que no siento perdonar, es que no siento perdonarlo, no siento perdonarla. No, pues siéntense porque va a pasar mucho tiempo. No lo van a sentir, lo que sientes es coraje, lo que sientes es un deseo de venganza, lo que sientes, no. El perdón es una decisión. Es una decisión que nos puede llevar a la libertad. O sea, la decisión de perdonar, ya después vas a sentir paz, vas a sentir tranquilidad. ¿Por qué? Porque realmente cuando alguien te hace algo y te hiere, esa persona tiene una deuda contigo. ¿Sí? Dichos mexicanos, ¿no? Que decimos, me la va a pagar, me las debe. O sea, es una deuda. ¿Y qué es el perdón? Es soltar la deuda. Ahora, perdón es gracia. ¿Qué es gracia? Es darle a alguien algo, Hugo, que no se merece. Eso es gracia. Es darle a alguien algo que no se merece. Y ese es uno de los valores humanos más muertos que tenemos en el ser humano. Porque sí tenemos la capacidad de dar sin esperar recibir, que es un principio universal. ¿Sí? Pero el perdonar es gracia. ¿Por qué? Porque realmente la persona no se lo merece. Ahora, obviamente existe la justicia humana que nada tiene que ver con el perdón. O sea, puede ser que esa persona sí puedan acudir a nuestras autoridades. Para eso existen las autoridades. Y vaya, es muy penada la violación. Y sí, el perdón no quiere decir que la justicia humana no vaya a ejercerse. No, puede ser. Estamos hablando del herido, de la persona que está lastimada. Puede ser que sí hayan agarrado a quien cometió esa herida. Por ejemplo, estoy hablando de un caso extremo que es una violación, ¿no? Pero puede haber otras que no son causa de cárcel, motivo de cárcel. Pero hablando de esto, puede ser que la justicia humana actúe, sí, pero aún así estoy herido. O sea, ya está en la cárcel, ya la justicia está haciendo su trabajo, pero aún así yo estoy guardando ese rencor, pero eso no me doy cuenta que me estoy lastimando a mí mismo guardando esa herida, sobando esa herida. No, el perdón es lo único y es gracia, es darle a alguien algo que no se merece, pero es una decisión. Cuando alguien decide perdonar, lo declara, incluso se lo dice a la persona. No sé, hace años, muchos años, hace 15 años, no sé si algunos de los que nos están escuchando y viendo puedan recordar, pero yo me acuerdo de un artículo que salió en selecciones de Reader Digest, ¿sí? Que antes salía en revista, ahora ya es digital, pero vaya, eran unos artículos excepcionales, ¿no? Yo leí un artículo ahí que la verdad me impactó totalmente y fue verídico en los Estados Unidos. Se trató de un joven de 15 años, 16 años, que fue atropellado por otro muchacho de la misma edad que venía ebrio, que venía tomado en Estados Unidos. Lo atropelló y lo mató. Entonces lo agarraron al muchacho, fue motivo de cárcel. No tenía más, ya era, aunque en Estados Unidos la mayoría de edad a los 21, él ya era un poquitito mayor, como 18 años aproximadamente. Y él obviamente pues fue recluido. Los padres
pues dijeron, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya perdimos un hijo, pero no podemos dejar a ese muchacho. Fíjate la generosidad de esos padres, la mentalidad tan avanzada de esos padres en cuestión de espiritualidad, que esos padres dijeron, no podemos dejar a ese niño, a ese muchacho. Ya perdimos a nuestro hijo y no podemos hacer nada. Vamos. Le costó mucho trabajo a la mamá, pero finalmente el esposo la convenció y fueron a la cárcel. Y le dijeron al muchacho en la cárcel, le dijeron, nosotros sabemos lo que pasó y lo que hiciste, pero venimos a decirte que venimos aquí, no lo que hicimos mandar por carta, nada, personalmente te lo vamos a decir, no nos debes nada, te soltamos la deuda, te perdonamos por la muerte de nuestro hijo, no nos debes nada. Ya te puedes imaginar qué pasó con ese muchacho. Lloró y lloró y lloró y lloró porque decía, no lo merezco, no merezco su perdón, no merezco esto. Wow, fue tanto el alivio de los padres. Fíjate a lo que llevó a los padres los llevó a un alivio tal que después empezaron a visitar al muchacho en la cárcel, a llevarle cosas, así, porque ese muchacho tenía una familia totalmente disfuncional. O sea, se dieron cuenta que incluso él era un huérfano de padres, o sea, sí tenía padres, pero literalmente era un huérfano porque los padres lo habían abandonado. Algo terrible que se dieron cuenta estos papás que perdonaron. Entonces empezaron a frecuentar al chico. Total, para no hacerla larga, terminaron, cuando él salió de la cárcel, lo adoptaron. ¡Wow! Yo cuando leí esta historia, yo dije, esta es una historia de vida que todo el mundo deberíamos leer, porque ese grado de perdón es extremo. No es fácil. Pero es una historia de vida. Es una historia de ejemplo que fue real. Si esto pasara frecuentemente, nuestra sociedad estaría mejor, Hugo. Porque el perdón no... vaya. No es Ahora, fácil. hablando ya para quizá culminar, sí quiero tocar algo de cuestión espiritual porque es importante. Si no, la verdad sería yo irresponsable y dejaría esto inconcluso porque es importante saberlo. Cuando alguien se quita la vida es porque no sabe el costo de la vida. ¿Cuánto vale la vida de un ser humano? O sea, ¿cómo podemos medir el valor de una persona? ¿Cómo se podría medir, Hugo? O sea, yo no hallaría cómo pesar en oros. ¿Cuánto pesa? No valora su vida, es más costosa. ¿Sí me explico? ¿Qué estándares tendríamos que usar para poder ver el valor de una vida humana? Y vaya, nosotros, yo conocí más de Dios a los 16 años, realmente cambió mi vida. Pero una de las cosas que yo he aprendido es que solamente cuando te refugias en el Creador, llámale como quieras, aunque obviamente Jesucristo ha sido el que más es apoyado por la historia, es el que más es apoyado por la literatura universal. La Biblia es el libro número 1 literariamente, ¿verdad? Con 5,000 y tantos escritos originales. El segundo es la Ilíada de Homero. O sea, la Biblia no es un libro cualquiera, es un libro de revelación. Es un libro de revelación. Quiero leerte para que vean los que nos están escuchando el valor de una vida humana. Juan 3:16 nos muestra el valor de la vida humana. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Está hablando de vida. Nuestro Creador desea conectarse nuevamente con nosotros. Nuestra maldad lo ha alejado de nosotros. Pero Él se reconectó otra vez a través de Jesucristo, pero eso solamente se hace efectivo cuando nosotros creemos en ese sacrificio que se hizo hace 2000 años. Y eso lleva una vida humana. Hugo, yo te lo puedo decir en una experiencia propia. Yo a los 16 años, antes de los 16 años, vivía en medio de pandillas en la Ciudad de México. Mi familia estaba llena de maldiciones generacionales, terribles, terribles. Yo tenía una baja estima. Y a los 16 años yo conocí de mi Creador.
Yo conocí qué hizo Jesucristo por mí, qué hizo Dios por mí. Y eso me cambió todo, me sanó las heridas que yo tenía, sanaron. Pude perdonar a mi padre. Dios me dio otro padre después, nuevo, literalmente. ¿Sí? Y yo ahora veo la vida, que ese cambio que hubo en mí, yo pude escoger a la persona ideal para casarme con ella. Hemos vivido un matrimonio estable, de bendición. Te puedo contar así con el dedo de las manos las veces que nos hemos enojado, porque no hay matrimonio perfecto, pero por tonterías, pero realmente algo serio, no. Y mis hijas lo vivieron. O sea, mis hijas ya no vivieron todo lo que yo viví de niño. Mis nietos ya no están viviendo. O sea, esa vida se refleja en base a cuando nosotros tenemos un encuentro con el Creador. Entonces, cuando nosotros tenemos una estima, porque a los 16 años cuando eso pasó, mi estima se fue hasta arriba. ¿Por qué? Porque me sentí amado. Me sentí amado por mis padres. Pude entender que aunque mi padre tenía muchos defectos, era un alcohólico y era adúltero, era un padre responsable. Y con una sola vez que yo le escuché que me amaba, por eso es muy importante, papás, que den palabras de afirmación a sus hijos. Yo una vez lo escuché, Hugo, una sola vez lo escuché. Y no me lo dijo a mí directamente, se lo dijo a mi mamá. Pero yo lo escuché, que le dijo a mi mamá: no sabes cuánto quiero a Moisés. Moy, me decía de cariño, Moy. Yo lo escuché, Hugo, y wow, mi estima se fue hacia arriba con una vez. Dije, mi papá me quiere, puede tener muchos errores, pero mi papá me ama. Mi mamá no se diga, ¿verdad? Las mamás son buenas para el amor. Pero esto es algo muy interesante. Hay otro texto que finalmente quiero compartir. Dice, porque la paga de la maldad es muerte. Sí, o sea, la maldad nos está rondando, Hugo, por toda la sociedad. La paga del pecado también está traducido como eso. La paga del pecado es muerte, o sea, muerte espiritual, muerte del alma, la muerte y muchas veces nos lleva a la muerte. Mientras que el regalo de Dios es vida, o sea, nuevamente vuelvo a mencionar vida. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos textos me ayudaron mucho a mí. Yo por eso quiero compartirlos con las personas que nos están viendo. No sería yo egoísta si no compartiera lo que para mí fue algo de vida. Esta es la última diapositiva realmente. Pero bueno, espero que haya sido de utilidad y no sé si hay alguna otra pregunta, Hugo. Vaya, pues de verdad que todo lo que se ha comentado aquí seguramente a nuestro auditorio les va a gustar, les va a servir de algo. Diste unos tips muy buenos, muy bien definidos. Y casualmente el 10 de septiembre se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio. Wow. Casualmente. Sí. La verdad que estoy muy agradecido con toda esta información que nos acabas de dar. Haces una labor también muy interesante en la casa hogar de las niñas. Seguramente también cada una es una historia de vida. Totalmente. De mucho impacto. Sí. Esa labor que hacen totalmente altruista es increíble. Es increíble. ¿Algún consejo que quieras dar? ¿Dónde pueden acudir? Vamos a pensar que algún joven tenga alguna duda, alguna inquietud. ¿A dónde pudiera acudir? ¿A dónde pudiera llamar por teléfono para acercarse, ¿no? Y darle consejería? Porque, bueno, sé que tú tienes una experiencia súper en el face to face con los jóvenes. Has trabajado con la familia y has buscado precisamente armar herramientas para que se libren de estas situaciones, y en este caso el tema que es el suicidio. ¿Algún lugar, algún teléfono que pudieras dar o alguna página? Sí, bueno, pueden buscar en lo que es Facebook, Instagram. También tenemos una página web, se llama nuevavidairapuato.com, la página web. Y en Facebook
es Nueva Vida Irapuato, es igual, si no mal recuerdo, en Facebook. Entonces nos pueden buscar en redes, pero también tenemos un teléfono en nuestras oficinas, está mi secretaria Paula Jaime, es el 462-410-36, lo voy a repetir, 462, es un teléfono fijo, 462-62-410-36, porque ahora son 10 números, ¿no? Sí. Aunque sean teléfono fijo. 410-36 son los últimos. Pueden conectarse con ella y ella nos conectará, ya sea conmigo o con alguno de nuestros líderes que puedan dar consejo. Claro que sí, no cobramos, esto es totalmente altruista. Tenemos gente muy preparada en la cual puede ayudar, no solamente en una cuestión de suicidio, sino también en cuestión matrimonial, en cuestión de educación de los hijos, cómo ayudar que nuestros hijos crezcan con una mejor estima. Trabajamos con jóvenes a través del deporte, tenemos un campo de fútbol para nosotros, sí, nada más. Lo conozco. Tú lo conoces. A través del deporte, a través de otro tipo de deporte, no nada más el fútbol, de actividades, pero pueden contactarnos a este teléfono o por las redes sociales, en Twitter también, es Nueva Vida Irapuato, con todo gusto pueden contactarnos, con mi secretaria, con Paula Jaime, puede, ya sea conmigo, si estoy, es que también viajamos mucho, viajamos al extranjero, no tan seguido como quisiera, pero bueno, sí tenemos algunas veces que salir, hemos salido a 4 continentes, por gracia hemos podido hacer esto, a dar conferencias, a dar algunos seminarios, incluso a países africanos peligrosos. Se nos han abierto las puertas, así que confíen en nosotros, tenemos experiencia, pero también la gente que tenemos va a dar consejos con valores. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Seguramente más de alguno que nos ve o algún joven se va a acercar a ustedes. Amigos, muchas gracias. Esto es Pulso Azul. Mi nombre es Hugo Zanella y quedo a sus órdenes y nos veremos la próxima. Gracias. NPI presentó Pulso Azul. Ecología, salud y tecnología. Pulso Azul. Pensamientos, propuestas, datos útiles e ideas a través de entrevistas, documentales y debates. Con un enfoque real, interesante y divertido, pero sobre todo muy natural. Pulso Azul, con Hugo Alejandro Zanella. Pulso Azul, el sentir del mundo.